Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Acciones en Acción, un lugar para aprender del mercado de valores y compartir información acerca de las acciones que nos gustan y no nos gustan. Hoy quiero comentarles de algunas acciones en específico que estoy mirando, que me gustan, que tengo en mis portafolios, pero en un contexto un poco diferente. Quiero contarles los tipos de portafolio que existen, los tipos de portafolio que se pueden crear. Pero antes de empezar, recuerden, denme sus likes, suscríbanse al canal si no lo han hecho y sobre todo déjenme sus comentarios. He recibido muy buenos comentarios de algunos de ustedes pidiéndome información, pidiéndome que discutamos de algunas acciones. Por eso la información que viene a continuación. Así que ya volvemos. Como les decía, quiero contarles tipos de portafolios, de grupos de acciones que se pueden crear para un poco organizar la manera como invertimos y como tenemos nuestro dinero organizado de diferentes maneras. Existen diferentes tipos de portafolios que se pueden hacer. Los más comunes y los con los que yo suelo trabajar más son, en inglés se llaman el high growth, que son acciones de crecimiento rápido, esperado pronto, digamos. Están los de dividendos, los portafolios de acciones que generan dividendos. Ahora entramos un poco más en el detalle y vemos ejemplos de algunos de ellos. Están los de value stocks, que son las acciones que generan valor, que se espera generen valor en el futuro cercano. Y uno que es muy apetecido, pero que es muy riesgoso, obviamente, también, son los penny stocks. Son las compañías pequeñas. Ahora definimos qué es un penny stock, en donde se puede invertir, pero obviamente tiene mayor riesgo porque son compañías pequeñas. Entonces empecemos un poco con qué es un high growth portafolio, qué tipo de acciones deberían ir en eso. En este tipo de acciones vemos las compañías de las que hemos hablado hace un tiempo. Está compañías como NIO, compañías como Square, compañías como Airbnb, que son compañías que se espera que en el futuro relativamente cercano de 1 o 2 años generen un crecimiento muy grande. Son compañías que no son excesivamente grandes de tamaño, pero sí tienen un movimiento muy grande y están como en una tendencia alcista muy grande. Por ejemplo, si se fijan, solamente en el día de ayer, Airbnb creció 8%. Pero también puede suceder que caiga rápido de un momento a otro. En el caso de Square, ayer solamente cayó un 3%. Pero cuando miramos en el tiempo de un año, la visión de un año, año y medio, dos, vamos a ver que son compañías que generan muchísimo valor. Estos son tipos, ejemplos de compañías que a mí me gustan, que les he hablado de ellas en el portafolio de crecimiento. Están los portafolios de dividendos, de compañías que generan dividendos. ¿Qué son las compañías que generan dividendos? Son compañías grandes, de una capitalización bursátil grande, alta, y que comparten las utilidades con sus socios. Entonces, son compañías que no se espera un crecimiento de la acción muy grande, porque son compañías que ya, como les digo, son de valores muy grandes, de capitalización muy grande, pero sí contribuyen con este dividendo alto y que genera una estabilidad en el portafolio. Son compañías de no mucho riesgo y que al no tener ese riesgo lo compensan un poco con el crecimiento de sus dividendos. En este caso estamos mirando acá una compañía que es IBM, que es una compañía que a mí me gusta porque es bastante estable, con una historia bastante buena, y genera un dividendo bastante alto. En este momento estamos hablando de 5.50% de dividendo. Entonces, es el valor del dividendo que pagan en comparación al precio de la acción. Entonces es un dividendo bastante alto. Hay otras compañías en este sector como puede ser 3M, como puede ser Coca-Cola, algunos de los bancos como JP Morgan, etcétera, que suelen ser compañías que generan un muy buen dividendo. En el caso de los value stocks, de las acciones de valores, estas son compañías que generan un crecimiento estable, no son los grandes saltos, son compañías ya grandes, ya maduras y que van generando este crecimiento
constante. Entonces, en este tipo de compañías tenemos compañías, alguna que estamos viendo acá, por ejemplo, como puede ser Facebook, en donde no suelen pagar un dividendo, pero sí generan todavía crecimientos constantes de la compañía. No van a duplicarse en valor en un año, no van a triplicarse en valor en un año como pueden suceder con las high growth, porque ya son compañías muy grandes. Entonces, hacer crecer una compañía así, pues es más difícil. Una compañía más pequeña con algún negocio grande que llegue puede tener un impacto grande. Luego de esto, bueno, también dentro de en estas compañías hay compañías, como les decía, como Facebook, como AT&T, algunas otras de este nivel, de tamaño grande, que se generan que entran dentro de este grupo. Luego tenemos los penny stocks. Este de los penny stocks es un segmento que es bastante interesante, bastante riesgoso, suele generar muy buenas utilidades a la gente que invierte en ellos, pero también es un negocio o un sector muy, muy riesgoso. Son compañías que muchas veces pueden llegar a cero en valor, pero también cuando crecen pueden duplicarse, triplicarse de un día para otro. Entonces, sí generan muchísimo dinero, es una muy buena manera de invertir, pero también obviamente tiene su riesgo. ¿Qué es un penny stock? Y ahí es donde entramos en la definición de este concepto que suele ser bastante complejo. Hay gente que define un penny stock, una acción de menos de $5, y hay gente que lo define basado en el market cap, en el valor de la compañía, que son compañías de menos de $1 billón. Yo personalmente prefiero esta segunda manera de definirlo, porque el valor de una acción, de una sola acción, depende realmente de lo que vale la compañía en total y del número de acciones que hay en el mercado. Entonces puede ser un poco, no sé, contradictorio esta valoración a través del valor de la acción. Pero cuando hablamos del valor de la compañía de menos de $1 billón, estamos hablando ya de algo más concreto, algo más comparable entre las diferentes compañías. ¿Y por qué me gustan este tipo de acciones, aunque el riesgo sea muy grande? A ver, una compañía que vale 100, 150 millones de dólares, si logra conseguir un cliente nuevo o producir un producto nuevo, va a hacer que ese valor de la compañía suba muchísimo, porque todavía es una compañía pequeña. En cambio, cuando hablamos de una compañía de billones de dólares, de 100 billones, de 200 billones de dólares, pues hacerla crecer es muy difícil. Se necesita muchísimas más éxitos, muchísimas cosas más grandes, y por eso es más difícil hacerlo subir. Entonces el penny stock y las compañías de menos de $1 billón, eso es lo que tiene. Les quería contar de dos compañías de penny stock específicamente, compañías en las que he venido invirtiendo por varios años ya en algunas de ellas. En esta, por ejemplo, Drive Shack DS. Es una compañía que muy probablemente ustedes no hayan oído hablar de ella. Es una compañía que se encarga de hacer el tema de campos de golf virtuales. Y ha venido generando muy buenos productos, muy buenas perspectivas hacia el futuro. Antes de la pandemia venía creciendo muy bien. Obviamente con la pandemia pues la gente dejó de salir, dejó de jugar con esto, y se ha venido, no contrayendo, pero dejó de crecer. Pero yo espero que una vez termine la pandemia, con la nueva visión que están teniendo los centros comerciales, especialmente en Estados Unidos, donde se están convirtiendo en lugares donde la gente va a entretenerse, esta compañía está creando en esos centros comerciales lugares de golf para que la gente pueda ir a jugar y ir a entretenerse. Entonces va a estar teniendo muchísimo, muchísimo éxito. Como les digo, una vez se acabe la pandemia, va a volver a generar este volumen de negocio que tenía antes de que se generara la pandemia. Otra compañía que me gusta mucho también de este nivel es Rocket Companies. Esta compañía, digamos que está un poco en el límite de si eso no es un penny stock por el valor que tiene en el mercado, pero yo la clasifico todavía dentro de este tipo de cosas, especialmente por el potencial que tiene hacia futuro. Esto es una compañía que está entregando hipotecas en los Estados Unidos a través de Internet.
está teniendo muchísimo éxito hoy en día con las tasas de interés tan bajas y una vez se vuelva a reactivar todo el tema de real estate en los Estados Unidos, se espera que tenga un éxito bastante grande. Entonces, eso es ahora un poco lo que les quería contar ahora. Este tipo de portafolios, de cómo invertir en ellos, de cuál es la diferencia entre unos y otros y de algunas acciones específicas que a mí me gustan en cada uno de ellos. Les recuerdo nuevamente, déjenme sus comentarios, déjenme sus ideas, qué quieren hablar, qué compañías tienen en su cabeza que quieran investigar y así lo ponemos junto y hacemos un video de ellos. También suscríbanse al canal y denme sus likes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.